Hola, mi nombre es Tracy. Mis compañeras y yo vamos a hablar sobre la evolución de la inflación en el Perú, historia y proyectos futuros. Los integrantes son Astrid, Ashley, Gabriela, Maybelline y la que habla Tracy. Estos son los contenidos y empezaremos por qué es importante estudiar la inflación en el Perú. Su control es fundamental para el bienestar económico de la población y al preservar el poder adquisitivo, especialmente de los sectores menores de ingreso. O sea, cuando la inflación sube, el poder adquisitivo de la moneda disminuye, lo que eso significa que se necesita más dinero para comprar los mismos productos o servicios que antes. Tipos de inflación moderada. Es un aumento leve y gradual en los precios. O sea, es controlable y hasta es considerable normal en una economía de crecimiento. eh, gleo- Gleopante. Se caracteriza por un aumento rápido y descontrolado de los precios, generalmente a tasas de 2 o 3 dígitos. Genera incertidumbre económica, afecta los ahorros y las inversiones. Hiperinflación. Es una inflación extremadamente alta en la que los precios pueden subir más de 50% en un mes. La moneda pierde casi todo su valor y es La deflación se refiere a la caída generalizada de los precios en una economía. Suena positivo, pero se puede provocar recepción porque las personas y empresas re- retrasan el consumo e inversión esperando los precios aún más bajos. Principales indicadores son índice de precios al consumidor, el IPC. Mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios que consumen los hogares, alimentos, transporte, educación. Eh, es el más importante, el principal para calcular la inflación. Índice de los precios al por mayor, IPM. Mide los precios productos vendidos al por mayor antes de llegar al consumidor final. Refleja los cambios en los costos de producción y comercialización. Deflactor del PBI. Mide la variación general de los precios de toda la economía. Relaciona el valor nominal del Producto Bruto Interno con su valor real. ¿Cómo se mide la inflación en el Perú? Son dos principales instituciones que se encargan de medir y analizar la inflación: el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Calcula el índice de los precios del consumidor, el IPC. Publica cada mes la variación del IPC a nivel nacional por ciudades. Utiliza una canasta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares peruanos. El BCRP, Banco Central de Reserva del Perú, analiza los resultados de la INEI y usa esa información para formular la política monetaria. Su objetivo es mantener la inflación baja y estable. Si la inflación sube demasiado, el BCRP puede aumentar la tasa de interés de referencia para reducir la demanda y controlar los precios. Antecedentes históricos: de 1960 a 1980. Primeras señales de inflación significativa. En el año 1960 a 1970, vemos que la tasa de inflación anual va variando del 5 al 10%. Sin embargo, en 1970, vemos que esta misma va aumentando hasta casi llegar al 30% y después casi llega al 100% en 1980. Esto coincide con el gobierno militar de Velasco Morales Bermúdez, donde hubo un gasto público elevado, control de precios y nacionalizaciones, generando presiones inflacionarias.
Después, en políticas fiscales y monetarias de la época, en los años 70, especialmente durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que fue en 1968, el Estado aplicó políticas populistas y nacionalistas, como la reforma agraria de 1969, la nacionalización de empresas extranjeras y la creación de empresas estatales. Estas medidas aumentaron el gasto público y el endeudamiento externo. Para financiar ese gasto, el gobierno recurrió a la emisión monetaria, lo que presionó los precios al alza. Luego, durante el gobierno de Morales Bermúdez, de 1975, se intentó aplicar ajustes económicos y programas de estabilización, pero el país enfrentaba déficit fiscal, inflación alta y recesión. En 1979, la inflación anual superó el 60%, marcando el inicio de una etapa de inestabilidad monetaria. Esta información la podemos sacar de un artículo de la página oficial del PCRP llamada Historia Monetaria del Perú, escrita por Gonzalo Pastor del 2022. En el contexto internacional, en los años 70, la economía mundial vivió el shock petrolero en 1973, cuando los precios del Perú se dispararon. Esto aumentó los costos de importación y afectó la balanza de pagos del Perú. Además, la crisis de la deuda externa latinoamericana comenzó a gestarse, afectando la disponibilidad de crédito internacional. Etapa de crisis e hiperinflación, 1980 a 1990. Causas principales. Déficit fiscal elevado. Aquí tenemos un cuadro de la página oficial del BCRP. 1988 podemos ver que el déficit fiscal fue de 332.000 millones. Aquí básicamente el gobierno gastó mucho más de lo que ingresaba. En 1989 el déficit aumentó. Esto se cubrió imprimiendo más dinero, pero ocasionó que se disparara la inflación. Por último, en 1990 podemos ver que este se redujo a la mitad, lo que ayudó a frenar la inflación. Esta fue una mejora fiscal por medidas de ajuste. Después tenemos al control de precios y tipos de cambio múltiples. Durante los años 80, antes del periodo del gráfico, específicamente durante el gobierno de Alan García, aplicó controles de precios y tipos de cambio múltiples para proteger a la población. En controles de precios, el Estado fijaba precios artificialmente bajos para los productos básicos, como alimentos o combustibles. Esto provocó escasez porque a esos precios los productores no podían cubrir sus costos. En tipos de cambio múltiples, había un tipo de cambio oficial, el más barato, para importar bienes prioritarios, y otro tipo de cambio libre, más caro para el resto. Esto generó distorsiones en el mercado y una fuga de divisas, porque las empresas compraban dólares baratos del Estado y los vendían más caros en el mercado negro. Cuando el tipo de cambio oficial se mantenía congelado por decreto mientras el real subía, como se mira en la diferencia entre la línea naranja y la línea gris del gráfico. Esto refleja un tipo de cambio distorsionado. El sol parecía fuerte artificialmente, pero en realidad se estaba depreciando. Aquí podemos ver cómo el tipo de cambio nominal y real empezaron a separarse. Durante la hiperinflación, el gobierno aplicó tipos de cambio múltiples y controles de precios, lo que creó distorsiones. En los datos posteriores se observa que cuando el tipo de cambio real y nominal se desalinean, la moneda pierde valor y se generan presiones inflacionarias. Esto refleja los efectos negativos de tratar de controlar artificialmente los precios y valores del dólar. También podemos mencionar la desconfianza en la moneda, ya que la gente prácticamente prefería usar dólares en lugar de la moneda nacional, ya que se perdía su valor cada día, y el desorden monetario, pues el Banco Central perdió autonomía y la inflación se aceleró sin control, ya que ese mismo imprimió dinero para cubrir el gasto público. Ahora hablaremos de la crisis de la deuda externa. En 1985, el presidente Ana García decidió limitar el pago de deuda externa al 10% de las exportaciones. Esto aisló financieramente al país. Aquí podemos ver en esta gráfica que el porcentaje de la deuda externa con respecto al PBI y a los años. Podemos ver que en 1970, comparado con los años de 1985 y 1990, hay una gran diferencia en el porcentaje del PBI. Cuando los acreedores internacionales subieron las tasas de interés, los costos de servicio de deuda se volvieron insostenibles. Ante la incapacidad de financiar el déficit con deuda externa o con nuevos préstamos, el Estado recurrió a la impresión monetaria, un comportamiento típico en países con alto endeudamiento externo. Este comportamiento
junto con controles de precios y tipo de cambio, abrió la puerta a la hiperinflación. Este gráfico nos permite ver cómo no es la hiperinflación lo que surgió de la nada en 1985, sino que se fue acumulando crecientemente en desequilibrios externos y fiscales. Durante el gobierno de Alan García, esas tensiones ya estaban presentes y se profundizaron. Ahora veremos el impacto económico y social, la pérdida de valor adquisitivo, pérdida de poder adquisitivo. Durante los años de hiperinflación, los precios aumentaron todos los días, pero los salarios no podían seguir el mismo ritmo. Esto provocó una pérdida de poder adquisitivo, es decir, que el dinero de las personas valía menos y podían comprar menos cosas con el mismo sueldo. En el gráfico podemos ver que aunque el salario mínimo subió en términos nominales y su valor real, lo que realmente alcanza para comprar se redujo con el tiempo. Esto muestra cómo la inflación afectó directamente el bienestar de las familias peruanas. Aquí podemos ver el desvanecimiento y mercado negro, pues productos básicos como el azúcar, el arroz y el combustible escaseaban, lo que llevó a colas y racionamientos. También podemos ver el aumento de la pobreza, ya que según INEI, la pobreza superó el 55% a fines de los 80. Aquí tenemos la inestabilidad política y social, ya que hubo huelgas y protestas, además aumento de la violencia debido al Sendero Luminoso, y la desconfianza total de la moneda nacional, el INTI, ya que como mencionamos antes, esta perdía su valor cada día. En la hiperinflación de fines de los 80, en el gobierno de Alan García, entre 1988 y 1990, el Perú enfrentó una hiperinflación sin precedentes. En 1988, la hiperinflación fue de 1.722% y en 1990 alcanzó el 7.649%, una de las más altas del mundo. La moneda, el INTI, perdió prácticamente todo su valor y fue reemplazado en 1991 por el nuevo sol. El Banco Central estimó que entre 1985 y 1990 los precios se multiplicaron más de 20.000 veces. El plan de estabilización de 1990 del gobierno de Alberto Fujimori, con apoyo del Fondo Monetario Internacional, o sea, el FMI, permitió detener la hiperinflación y estabilizar la economía en los años siguientes. Aquí podemos ver un pequeño cuadro de lo que sería el índice de precios al consumidor sacado del BCRP. Aquí podemos ver cómo en 1990 alcanzó prácticamente los 7.649, como mencioné anteriormente, y podemos ver cómo hay una gran diferencia aquí entre el índice de precio del consumidor comparado con los años anteriores o posteriores. Bueno, a mí me tocó, a mí me tocó hablar sobre la reforma y estabilización en 1990 al 2000. Bueno, Perú estaba viviendo una de sus peores crisis económicas, ya que los precios subían de forma excesiva y la gente perdía el valor de su dinero muy rápido. El Estado gastaba más de lo que tenía. Esto cambió el momento en que Alberto Fujimori subió a la presidencia el 8 de agosto de 1990 y aplicó un plan muy fuerte llamado Full-Shock. Este plan consistía en eliminar subsidios y dejar que los precios se muevan libremente, subir tarifas como agua, luz y gasolina. Y dejar que el dólar se mueva libremente. Aunque al principio esto fue duro para la población, ayudó a bajar la inflación rápidamente. Finalmente en 1993 la Constitución dio autonomía al Banco Central porque no pueda ser presionado por el gobierno a financiar gastos públicos y su único objetivo sea la estabilidad de precios. Y esto fortaleció la credibilidad y ayudó a controlar la inflación de forma sostenida. Esto se dividió en dos importantes momentos, ya que de enero a julio los precios subían sin control, había mucha pobreza y el gobierno gastaba más de lo que tenía. Y desde agosto se aplicó el plan económico que frenó la inflación, aunque con consecuencias sociales duras. Ya. Las medidas tomadas por Alberto Fujimori fueron estas. Programa de estabilidad económica. Tuvieron tres. Eliminación de subsidios y control de precios. Aumento de tarifas públicas, electricidad, agua y transporte. Congelamiento del gasto público. El segundo es reformas del Estado.
Privatización de más de 200 empresas públicas, telefonía, energía, minería, etc. Reducción del tamaño de Estado y despido masivo de trabajadores públicos. Modernización de la administración tributaria, la SUNAT. El 3 es apertura comercial, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, reducción de aranceles de un promedio de 66% al menos del 15%. Incentivo a las exportaciones. El cuarto es promoción de la inversión extranjera. Nueva ley de inversión extranjera. Trato igual al inversor local. Firma de convenios con organizaciones internacionales como la FMI y el Banco Mundial. Estabilidad jurídica para atraer capital extranjero. Las otras son medidas tomadas por el BCRP. ¿Cuáles fueron? Que fueron la política monetaria contractiva, que tiene 3, control estricto de la emisión monetaria para frenar la inflación, la elevación de tasas de intereses reales, la reducción del financiamiento directo al gobierno. La segunda es autonomía del BCRP. Reforma constitucional en 1993 estableció el BCRP como autónomo. Su único objetivo constitucional pasó de ser estabilidad monetaria a control de la inflación. 3. Control del tipo de cambio. Fin del control de cambios y adopción de un régimen de flotación sucia. Intervención en el mercado combinario para evitar volatilidades excesivas. Tolerancia a la dolarización parcial, permitiendo depósitos y créditos en dólares. Por último, forma financiera. Supervisión del sistema bancario, liberación del sistema financiero y atracción de bancos extranjeros, promoción de la confianza en el nuevo sol, moneda introducida en 1991. Ahora vamos a hablar sobre la inflación de 2000 y 2023. Desde el año 2000, Perú ha experimentado una notable mejora en el control de la inflación. Durante la década de 2000, la tasa de inflación se mantuvo en niveles bajos y estables, entre el 1 y el 3% anual, gracias a políticas monetarias prudentes y a la consolidación de estabilidad macroeconómica. Por siguiente, esa es la pandemia. La economía peruana sufrió una fuerte caída debido a las restricciones y confinamientos, lo cual afectó el empleo y la producción. A pesar de esta crisis, la inflación se mantuvo relajadamente baja, en torno al 1.7% al 1.9% anual, porque la demanda interna disminuyó por lo menos actividad económica. Ahora vamos a hablar sobre los factores que estuvieron involucrados. Hubo dos factores, el factor interno y el factor externo. El factor interno tiene dos: el aumento de costos internos y la incertidumbre política y social. Bueno, la incertidumbre política y social, la estabilidad política y los conflictos sociales en diversas regiones del país afectaron la confianza y la economía y contribuyeron al aumento de los precios. El aumento de los costos internos incrementaron los costos de producción y transporte, junto con la escasez de ciertos productos, presionaron al alzar los precios internos. Los factores externos son crisis global de precios, la guerra de Ucrania y los otros factores internacionales generaron aumentos en los precios de alimentos y energía, afectando la inflación en Perú. Descripción de las cadenas de suministro. La pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro globales y le llevó a escasez de productos y aumento de precio. La guerra en Ucrania, iniciada en el año 2022, tuvo repercusiones globales en los precios de alimentos y energía. Perú, como importador de ciertos productos, experimentó aumento de los costos de estos bienes, lo que contribuyó a la inflación interna. Tuvo un impacto sobre el tipo de cambio. Tuvo el aumento de precio, de que la guerra interrumpió el suministro de petróleo y gas, lo que llevó a un aumento de precio en los combustibles. Efecto en las canastas básicas. El incremento de los costos de transporte elevó los precios de productos básicos como alimentos. Luego está el precio sobre el tipo de cambio. La devaluación del sol. La incertidumbre económica y la fuga de capital debido a la guerra contribuyó a la devaluación del sol. El aumento de precios importados. La devaluación encareció los productos exportados, lo que impactó en el costo de vida de los peruanos.
Luego están los aumentos de precios de alimentos, escasez de aceite, de cereales y aceite. Rusia y Ucrania son grandes productores y exportadores de trigo, maíz y aceite de girasol. La guerra interrumpió las exportaciones de estos productos, lo que provocó escasez, aumento de productos a nivel mundial. Efecto en Perú. Aunque Perú no importa directamente grandes cantidades de los productos, la escasez global y el aumento de precios internacionales afectaron de manera interna y elevando la inflación. Y por último, proyectos de inflación. Banco Central. En marzo de 2022, el BCRP proyectó que la inflación en Perú se mantendría por encima del 3% durante este año debido al aumento de los precios internacionales de alimentos y energía. Y la FMI alertó que la guerra en Ucrania y el aumento de la inflación podrían frenar el crecimiento económico mundial en 2022 y 2023. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre la situación de la inflación en Perú durante los años 2024 y 2025. La inflación es un indicador económico clave que afecta los precios de los productos y servicios que consumimos diariamente. En este periodo, Perú ha logrado una recuperación importante luego del alza de precios registrados en 2022. Según el Banco Central de Reserva del Perú, la inflación interanual bajó a 2,3% en noviembre del 2024. La inflación anual cerró en solo 1,97, siendo una de las más bajas de la región. Esto refleja un buen manejo monetario y posiciona a Perú como uno de los pocos países que lograría volver a su rango meta de inflación, 1,3 de 3%. Aquí tenemos el gráfico. Como podemos ver, la inflación ha bajado mes a mes en la primera mitad del 2025. Tenemos la situación anual 2024. En agosto del 2025, la tasa de inflación bajó a 1,11 desde 1,99 en julio. Esto confirma una tendencia de estabilización. Las proyecciones indican que la inflación mantendría alrededor de 2% en 2024 y 2025. Aquí tenemos los factores positivos. Una razón de esta mejora ha sido la moderación de tasas de interés internacionales, especialmente por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sin embargo, también existen riesgos como las decisiones de la nueva administración de Estados Unidos, que podrían retrasar la recuperación completa y afectar el ritmo de la reducción de tasas. Aquí podemos ver las proyecciones futuras del 2025 al 2030, ¿no? El Banco de Reserva del Perú proyecta una inflación del 2% y un crecimiento económico promedio del 3,1%, ubicándose dentro del rango de la meta. Aquí también tenemos el FMI, el Fondo Monetario Internacional, tiene una proyección ligeramente menor, pero con una inflación del 1,7% y un crecimiento del 2,8%. Por su parte, tenemos el OFTE, coincide con el Banco Central de Reserva del Perú, en una inflación del 2% y también estima un crecimiento de 2,8%. Finalmente, tenemos el gobierno peruano, que maneja una cifra cercana al 2% de inflación, aunque no especifica una proyección exacta de crecimiento. Tenemos los supuestos macroeconómicos claves. Las proyecciones optimistas se basan en una serie de supuesto sobre la economía global y un manejo política interna. Tenemos la inversión de choques de oferta y reducción gradual de expectativas de inflación hacia el valor medio rango meta. Tenemos por acá los términos de intercambio. Se espera que los términos de intercambio, precios de exportaciones versus importaciones sean favorables, aunque a menor ritmo. La política prudente también, ¿no? Mantenimiento de políticas monetarias y fiscales acomodaticias pero prudentes. Tenemos los riesgos e incertidumbres. Aquí tenemos los riesgos geopolíticos y comerciales, agravamiento de la guerra comercial, ¿no? de China o conflictos geopolíticos que elevan los productos de commodities y generan interrupciones de cadena de suministro. Tenemos la incertidumbre política interna, tensiones preelectorales 2026 y la inestabilidad política crónica podrían debilitar la confianza y generar volatilidad cambiaria. La evolución de la Fed, ¿no? Por último, la medida de la nueva administración estadounidense, la Reserva Federal más estricta, podría limitar recortes de tasas y presionar la inflación global.
Tenemos por último los escenarios futuros para la inflación peruana, ¿no? Considerando el balance de riesgos, se limitan dos escenarios extremos que ilustran la sensibilidad económica peruana y choques externos e internos. Aquí tenemos los escenarios optimistas. La inflación baja a 2 o menos por ciento. Tenemos el crecimiento cercano a potencial de 3% anual, la estabilidad de precios y paz social interna, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos el escenario pesimista, inflación al límite superior de 3% a más, los choques extremos, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, los aranceles. Tenemos la elevada incertidumbre política interna. Esos son los escenarios pesimistas. Seguimos con las conclusiones. Esto lo hemos partido en tres puntos esenciales. Como primer punto tenemos los principales hallazgos. Nos dice que Perú experimentó una hiperinflación destructiva en los años 80 y 90, causada por el elevado déficit fiscal y la emisión inorgánica de dinero. La gran victoria económica fue la estabilización de los años 90 mediante reformas estructurales, la política monetaria contractiva y principalmente la autonomía del BCRP, que es el Banco Central de la Reserva del Perú. Hoy la inflación muestra una tendencia creciente, acercándose al rango de meta del 2%. El segundo punto son las lecciones aprendidas. La lección clave es la crucialidad de la disciplina. El control de la inflación es fundamental para preservar el poder adquisitivo de la población, especialmente los sectores de menores ingresos. La estabilidad se sostiene sobre dos pilares. El primer pilar es la disciplina fiscal. El gobierno no puede financiar su gasto imprimiendo dinero. Como segundo pilar tenemos la autonomía del BCRP. Un banco central independiente es el guardián de la moneda y de la estabilidad de los precios. El último punto es la perspectiva crítica. Decimos que el futuro es optimista con una predicción al 2%, pero debemos ser críticos. La estabilidad es vulnerable. Los principales riesgos podrían ser: uno, los factores extremos, la política de Reserva Federal de Estados Unidos y los riesgos geopolíticos globales pueden presionar nuestros precios o tasas de interés. Luego tenemos otro riesgo que es la incertidumbre interna, que es la inestabilidad política interna, sigue siendo un factor de riesgo que podría desviar la economía de su trayecto proyectado. Finalmente tenemos las recomendaciones. Aquí decimos que para asegurar una estabilidad futura recomendamos tres acciones esenciales. Como primera acción tenemos blindar el BCRP y la disciplina fiscal, mantener y defender la autonomía total del BCRP y asegurar que el gobierno mantenga una estricta disciplina fiscal. Como segundo tenemos el monitoreo de la FED y choques externos, o sea, estar atentos a la evolución de la política monetaria en Estados Unidos y mantener listas las medidas de política económica para mitigar el impacto de cualquier shock externo. Y por último, tenemos priorizar la estabilidad política, o sea, reducir la incertidumbre política interna, ya que es la clave para confiar y para sostener el crecimiento económico, que a su vez apoya la estabilidad de los precios.